El domingo pasado yo me quedaba callado viendo cómo en la sencillez del Evangelio Dios siempre revela algo. Y el pastor estaba leyendo y decía, la oración eficaz del justo puede mucho. En Santiago 5, verso 16, la oración eficaz del justo. Y cuando a usted nos enseñaban los elementos de una oración, nosotros veíamos que había un sujeto, ¿verdad que sí? Un predicado y un verbo. El sujeto, ¿verdad?, es de quien se habla en la oración. El predicado, lo que se dice del sujeto. Y el verbo es la acción, lo que denota acción. Pero hay otros elementos como sustantivos, adjetivos, adverbios, una serie de cosas. Pero la parte, ¿verdad?, básica es sujeto, predicado y el verbo. Y siempre que hay una oración, pues, ¿de quién es que se habla en la oración? Del sujeto. Entonces, por eso siempre el pastor Fernández dice, oiga, ¿de quién es que se habla en la Biblia? Es de Jesús. Si están hablando, que el caballo de papá. No están hablando de papá, están hablando del caballo. Es de papá. Y es sorprendente quizás siempre buscar el rema de algo, en algo que no sea el sujeto. Y yo me quedaba pensando, wow, pero quizás para ustedes no le impactó, pero a mí me impactó eso. Cómo la parte fuerte de ese verso, la oración eficaz del justo puede mucho. Y siempre como uno se enfoca en que se está hablando del justo, pues siempre uno como que es inclinado a cuando tiene una petición de oración, pues decir, déjeme presentársela a los hermanos, porque justo no es el que ha sido ya glorificado. Estamos en el proceso de santificación y justo es todo aquel, le llama la Biblia, pues precisamente que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo ante el Padre. Todo aquel que ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, es justo delante de Dios. Tenemos falta todavía, tenemos cosas que corregir, que arreglar, que transformar. En ese proceso de santidad estamos todos y un día nos juntaremos con Él y llegaremos al proceso de la glorificación, donde ya este cuerpo corruptible pues no estará interviniendo más en nuestra forma de actuar. Entonces, siempre uno piensa que, ¿verdad?, pues hablamos del justo, pero yo no había meditado, sinceramente, que la parte principal estaba en el adjetivo que decía eficaz. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí entonces el pastor comenzó a hablar de que no es que solamente sea justo, claro que al primero que vamos a encomendar la petición de oración es a los justos, aquellos que han sido llamados, apartados de Dios, que han sido justificados. Pero la oración misma tiene unos elementos que ella entraña, que si no están con ella, pues entonces la oración no se hace eficaz. Y la verdad que yo no lo había visto. La parte más importante ahí es que la oración tiene que tener los elementos de eficacia. Y el pastor decía, no puede haber duda, no puede haber rencor, no puede haber envidia, ni ira, ni exhibicionismo, ni nada de esas cosas, porque aunque un justo esté orando con todas esas cosas, la oración no se hace eficaz. Y entonces vemos que en las cosas de Dios, las reglas no son como las naturales. Podemos encontrar el rema de algo hasta en un artículo. A veces dice Él y es hablando de Jesús. Entonces ahí está el rema de ese artículo, de ese verso. Por eso en este día, en esta noche, yo lo único que quisiera, voy a usar una frase ya acuñada por el pastor Carlos. El Señor me dijo que te diga que no perdamos la comunión con Él. El Señor me dice que te diga que no perdamos la comunión con Él. ¿Por qué? Por algunas cosas que vamos a ver y también esos elementos que quizás nos llevan a perder la comunión con Él. Y separados de Él no podemos hacer nada. No se puede cumplir el propósito entonces que Dios tiene con nosotros en esta vida. Por eso Dios quiere que estemos en la intimidad con Él. Y nos decía también el Señor, nos recordaba que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con aquellos que procuran hacer lo que le agrada a Dios y que procuran rechazar lo que a Dios no le agrada. Dios quiere tener intimidad con esas personas. Entonces, aquí yo quisiera
para poder tomar un verso, voy a tener que leer muchos versos, pero voy a ir seriadamente rápido, pero necesito, en vez de parafraseárselo yo, que pudiera hacerlo, que usted lo escuche de la palabra, para yo poder tomar un verso que está al final entonces. Y entonces hablar de que Dios nos dice que no perdamos la comunión con Él en ningún momento. Dice el libro de Juan, capítulo 6, el apóstol Juan, el evangelio de Juan, en el capítulo 6, yo voy a esperar que usted llegue, yo no quiero leer solo, porque vamos a leer unos cuantos versos, algunos continuos, otros vamos a saltar, yo le voy a indicar, pero yo quisiera que usted ahora vaya conmigo a través de la lectura, si tiene una Biblia, si trajo su celular, su iPad, si está aquí en la pantalla, en el libro de Juan 6, y vamos a comenzar en el verso 24. Ese capítulo precisamente tiene muchos versos, por eso, aunque voy a leer unos cuantos, no serán todos. Dice entonces, si usted está conmigo, Juan capítulo 6, verso 24, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, verso 24, ¿verdad? Perfecto. Ni sus discípulos tampoco. Entonces entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Cuál es el escenario aquí? La gente anda detrás de Jesús. Se dieron cuenta que el hombre se le había ido, que los discípulos no estaban ahí y le cayeron atrás a Jesús. Porque había un asunto que Jesús tenía, parece. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el hombre llegó como un flash. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Jesús, de cierto quiere decir amén, amén. Así es verdad que usted sabe que nosotros los humanos siempre tenemos que esperar que las cosas se digan, porque usted no sabe si le van a decir algo que está alineado a la palabra, y después que, no importa que sea lo que estemos aquí arriba que lo digamos, usted espera que, y entonces usted dice amén, de cierto es así. Pero Jesús no tiene que esperar eso. Él puede decir antes amén a lo que Él va a decir después, porque Él es la verdad, y lo que Él va a decir es real y verdadero. Entonces siempre Él dice: de cierto, es verdad lo que le voy a decir, es así. Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Eso es muy importante aquí, porque Jesús no le está haciendo una pregunta a ellos, está haciendo una afirmación de que esa es la verdad, porque Él lee el corazón y sabe por qué esta gente anda detrás de Él. Había sucedido previamente que Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces. Y entonces la gente, cuando esta gente ven que este hombre multiplica todo, dice: no, pues que anda atrás de este hombre, pues este hombre tiene muchas cosas. Y entonces dice aquí que Juan aquí, el apóstol Juan, cuando habla de los pocos milagros de Jesús que él enfocó, aunque el milagro de los panes y los peces, de los 5 panes y los 2 peces, es el único que está en los 4 evangelios. De los 40 y tantos de milagros, es el único que está en los 4. Usted sabe que hay otro milagro que fueron de 7 panes y unos cuantos pececillos, dice. No es el mismo milagro, parece igual, incluso transcurrieron más días. Las canastas que se recogieron, en una fueron 2, en otra fueron 7, no es el mismo milagro. Pero muchas veces creemos que se habla de lo mismo, o que fue que un evangelista lo parafraseó así. Entonces Juan, muy pocos milagros trata dentro de todo, más se tratan todos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que hacen el enfoque desde la misma óptica, sinópticos, para mostrar la vida, el ministerio de Jesús y toda su obra. Juan, Dios le pone en el corazón proyectar a Jesús como el Mesías, mostrar el poder de la divinidad de Dios. Entonces, él, más que enfocarse en lo asombroso, en lo maravilloso del hecho que pasaba, trataba de mostrar el significado, la enseñanza de ese milagro, la historia detrás de la historia, lo que quería decir el Señor, aunque hacía un milagro y sanaba a las personas y se movía en misericordia y sucedían cosas, pero el Señor siempre trataba de enviar un mensaje. Por eso, parte de la reacción del Señor aquí es que Él dice: oye, pero es que yo sano, hago milagro porque la misericordia me mueve. Segundo, porque veo un elemento de fe que eso me hace detener y tengo que obrar. No puedo ser insensible cuando veo a alguien que muestra su fe. Pero ninguna de las dos son mi target. Mi propósito es
que la gente escuche la palabra, porque eso sí es lo que permanece. Las señales, los milagros no permanecen, no son garantía de que su fe se establezca, aunque usted puede reaccionar y su fe estremecerse, por eso se le olvida a la gente. Jesús dice, por eso le decía mucho, no digan lo que yo le hice, que es que todavía me falta hablar en ese pueblo. Yo no he venido, todavía no he anunciado las buenas nuevas, que es la palabra, que una vez esa palabra revelada va a entrar en el corazón y eso se convierte y transforma en hombre. Pero lo que no logran las señales, lo vimos en el libro de Para que Dios sea el todo en todo. Entonces Juan se enfocaba en esa parte que Jesús quería decir. Y dice aquí en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ya Jesús está entrando entonces en lo que es lo verdadero, parafraseando entonces la comida terrenal con la comida espiritual, que fue lo que Él nos vino a brindar para que nosotros podamos saciarnos. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense, ahí hay un detalle interesante, no nos vamos a detener, pero dice que la obra de Dios es creer en Él. Entonces, cuando nosotros, por cuanto creemos y ya somos, es que podemos hacer. Pero no podemos ver el ministerio solamente como la obra. Claro, un ministerio que no obra no es ministerio, ni hay garantía de que hemos creído, pero que hay prioridades. Jesús dice, esta es la obra. Verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, la gente siempre pedía señales para esa época. Y de hecho Juan no le llama a los milagros milagros. Casi siempre se refiere con ellos diciendo, hizo Jesús señales. Y esta fue la primera señal que hizo. Convirtió el agua en vino. Y después continuó Jesús haciendo señales. Porque una señal no es simplemente ver un hecho, sino algo que está detrás del hecho. Con el milagro Jesús daba una señal de lo que Él quería que la gente entendiera. Y lo que quería también desmontar como una enseñanza que estaba errada. Y por eso Juan le dice señales. Dice aquí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Eso es ellos diciéndole a Jesús. Danos señales porque con nuestros padres habían señales y caía el pan del cielo. Ahí sí había señales, le dicen ellos a Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, ya eso está certificado. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Dice que de ahí para allá se armó una controversia, miren. Porque cuando Jesús ya osa decir esto ahora, y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por eso decimos que la Biblia, el centro de la Biblia es Jesús. Y que no hay ningún libro que no hable de Jesús. En el Antiguo Testamento profetizado, anunciado el Mesías que ha de venir, y en el Nuevo revelado la vida, obra y ministerio de Jesús. Ya en el Éxodo nosotros veíamos a Jesús, la similitud de Jesús, el anuncio de Jesús, el pan del cielo, y eso lo que caía era un tipo de Jesús que ya el Señor mostraba. ¿Por qué no hizo que brotara de la tierra o que se cogiera de una mata todos los días? Porque Dios está tejiendo un propósito. Y dice aquí, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ah, eso sí. O sea, haz que caiga siempre entonces ese pan que tú estás diciendo. Haz que caiga. También Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús dice yo soy, yo me imagino lo que pasó ahí. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Ese es el pan que yo quiero que ustedes coman. Que en un ambiente espiritual es la palabra de Dios. Lo que Jesús vino a enseñar. De hecho, Él se fue y ascendió a los cielos como una muestra más de que era la palabra lo que no iba a sostener. Pero nos dejó el Espíritu Santo pues precisamente para que nos revele la palabra y nos convenza del pecado que hace distanciarnos de la palabra. Entonces Jesús le dice aquí, yo soy ese el pan de vida.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No logran las señales, no es garantía de eso, los milagros, porque aunque ya hemos hecho cosas delante de ustedes, yo veo en el corazón de ustedes que todavía ustedes no creen. Y voy a ir al verso 57, estaba en el 36, déle un poquito para adelante, el 57, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Aquí está el pan. Jesús le está diciendo, ese pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ese pan que descendió del cielo, que era un milagro de Dios, pero ese pan no era garantía de vida eterna. Ellos murieron aún habiéndolo comido. Entonces el que come de este pan, que yo le estoy diciendo, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Oiga lo que dijeron muchos de los discípulos, no solamente los discípulos, sino muchos de los seguidores. Dijeron, bueno, este hombre se ha atrevido a saltar con esto aquí en medio de este pueblo, que él es el pan de vida, por eso es una blasfemia. Incluso a los que son medio creyentes dicen, yo creo que él es, pero ¿cómo va a saltar con eso? Vaya y se vaya la gente. Y a veces eso nos corresponde también a nosotros en una enseñanza. Hay palabras que son de confrontación, entonces quizá uno como predicador se cuida porque, y entonces esa palabra es muy dura, vaya y se vaya la gente. Oiga lo que decían ahí, eso no ha variado desde el inicio de los tiempos hasta hoy. A veces uno como humano lo piensa, pero si el Señor te dijo que lo diga, de paso es el Señor que lo está diciendo a través de su palabra. Entonces dice aquí, dura es esta palabra, ¿quién puede oír esto? ¿Y quién puede resistirse a eso? Se nos va a ir la gente. Sabiendo Jesús, oiga esto, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, o sea, recuérdese que Jesús lee los corazones. Sin usted decir nada, Él sabe lo que usted está murmurando en su mente y en su corazón. Y sabiendo Jesús, oiga lo que le dice Jesús, pues entonces esto les ofende a ustedes. Con que se han ofendido por lo que yo dije. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, vamos a darle otra entonación. Pues que entonces, si ustedes se ofenden de esto, que yo soy el pan del cielo, ¿y qué será cuando ustedes me vean subir otra vez a los cielos? Le está adelantando algo, le estaba profetizando algo que en poco tiempo se iba a dar. Entonces ustedes se van a sorprender mucho más. El que tenía oído para oír ahí, entonces ya estaba entendiendo algo. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Ahí hay todo un tema de la presencia de Dios, que no es que Dios hace un plan y hace una emboscada y entonces sí, Judas le va a traicionar porque Jesús lo dijo. ¿Y cómo se iba a resistir si ya Jesús? No, Jesús conoce el corazón y puede pronosticar, profetizar a miles de años después quién en su libre albedrío va a tomar la decisión de hacer algo que no es de su agrado. Y puede decirlo desde ahora, Él puede hacerlo. Eso es la presencia de Dios, que no tiene que esperar que las cosas sucedan para Él saberla y decirla. Él sí se confiere ese derecho, nosotros no. Entonces dice aquí, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El 65, el 66 dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás. Aquí era que yo quería llegar para poder leer todo eso. Pero el contexto era que Jesús había terminado del milagro de los peces y los panes, la gente le cayó detrás. Jesús dice, andan detrás de mí por lo que acabamos de hacer, ustedes andan detrás del pan físico, de la alimentación, pero tienen que andar detrás del pan de vida, esto es, del alimento espiritual, de buscar la comunión y la intimidad con Dios. Y eso hasta nuestros días hoy. Nosotros como cristianos a veces creemos que es andar detrás de Jesús para que Él cuide de mí,
cuide de mi familia, mis planes prosperen, me dé buenas cosas. Y eso es buscar el maná que caiga del cielo. No es que Dios no lo hace. Dice que Él ha prometido darnos mucho más que lo que nosotros podemos pedirle. Y es cierto, el que camina con Dios sabe que Dios es fiel, que Él es fiel a su palabra y que Él es el proveedor y vemos su mano. Pero no es ese el propósito de nosotros en la vida. Y ese propósito solo puede llegar a concretarse si mantenemos la comunión. Por eso en esta noche no perdamos la comunión con Dios, dice el Señor. Porque mire, dice, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y esta reflexión es precisamente por estos 2 años. Mis hermanos, muchos de los discípulos han vuelto atrás. Muchos de los discípulos ya no andan con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Por algún momento dado comenzamos a debilitar un poco la comunión con el Señor. Por algún momento dado, dice, voy a terminar el último verso que dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso? ¿Ustedes se quieren ir también? Le dice Jesús. Muchos volvieron atrás. El Señor ve que hay ciertas dudas que puede ver en sus corazones de los mismos discípulos. Ya le está hablando a los de Él, a los 12. Le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir entonces? Yo no sé si cabría añadir ahí, ustedes son los que saben. Les respondió Simón Pedro, y aquí está quizá la palabra. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si nosotros nos vamos, señores, ¿para dónde nos vamos? Yo no sé usted, pero cuando las cosas me están saliendo muy bien, supuestamente a como yo entiendo que me están saliendo bien, porque en Dios siempre las cosas están marchando bien. Siempre están marchando como debieran. Usted siempre está en el lugar que Dios quiere tenerlo. ¿Acaso no le ama a Dios a usted? ¿Usted cree que si Dios tuviera algo mejor para usted hoy, ya no lo hubiese movido? Sabemos que hay mejores cosas en otro tiempo de Dios. Pero hoy, ¿cree usted que Dios no es lo suficiente bueno para haberlo movido de donde usted se encuentra hoy? Usted está hoy donde tiene que estar, porque ahí es que Dios está trabajando con su vida y no puede sacarlo todavía. Entonces, es importante saber que debemos permanecer cerca de Dios, porque ¿a dónde iremos? Cuando las cosas van bien, yo le decía personalmente, uno le da gracias a Dios y se emociona. Y oye, y el Señor es real. Pero cuando las cosas no van como uno cree, porque repito, para Dios van bien. Mis hermanos, yo me meto más fuerte con Dios. Porque ¿a dónde voy a ir yo? O sea, ¿para dónde yo voy a coger? Yo no entiendo. Si las cosas quizás no están marchando a la manera como nosotros entendemos, ¿a dónde iremos? Pedro dijo algo tremendo ahí. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. A veces, precisamente, nos alejamos del Señor. No tanto porque dejaron la cosa de marchar bien, o mejor dicho, no porque me está yendo mal del todo, sino porque ya Dios no hace señales. Porque ya yo no veo cosas de parte de Dios. Porque ya yo no veo que Dios me habla. Yo no veo que Dios hace portentos en mi vida o en otras personas. Y cosas que yo le pedí a Dios, yo no me da señales ni me las complace. Entonces, ¿cree usted que ese es el propósito de Dios en nosotros? Sería un propósito muy pobre. Él usa todos esos recursos y se vale de todos esos argumentos en nuestras vidas. Pero es para cumplir el real propósito. Señores, Dios, y no hay algo más cierto que yo haya repetido por 20 años, después que el pastor me lo dijo, el pastor Rafi, Dios quiere formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Eso no es una frase sin vida. Dios quiere que volvamos al diseño para el cual Él nos creó, que es el que se parece a Jesús. Y eso no va a ser posible en la vida que tenemos en esta tierra. No se va a terminar. La glorificación va a ser cuando nos juntemos con Jesús. Pero en el interín, cada día vamos añadiendo un paso. Vamos transformándonos, nos vamos santificando, vamos avanzando más. ¿Qué tal si yo me desconecto entonces y pierdo la comunión con Dios? No se ha perdido todo, pero se estanca ese proceso. Yo debiera estar más lejos a lo mejor, un poco más avanzado en ese proceso. Pero como yo no tenía convicción ni claridad del propósito de Dios en mí, entonces
como Dios no me está dando señales, ya Dios falta la fe en mí, precisamente comienza a menguar porque ya no veo señales y esa falta de comunión pues completa la estampida mía. Y ahí se da ese palé espiritual. ¿Usted entiende? La fe comienza a menguar porque ya yo no veo cosas de Dios. A ver si ese era el propósito. Dios puede hacerlo, pero si no, Dios sigue trabajando con nosotros. Y la otra cosa que entonces echamos a un lado los hábitos espirituales. Mis hermanos, hay que evitar la desconexión con Dios. Hemos sido creados para habitar bajo la dependencia de Dios. Y por eso Dios es preciso la comunión con Él, porque dependemos de Él. De otra forma, si nosotros no fuera necesaria la comunión, fuéramos independientes entonces. Si nosotros supiéramos el algoritmo de Dios, la manera de Dios de manera total, usted se puede saber la Biblia, puede estudiar, hay principios de Dios y conocer cada día más a Dios. Pero aún los hombres grandes, quizá como vamos a comentar de uno aquí ahora, hombres grandes necesitaban estar en comunión con Dios, porque si no lo estaban, se guayaban, como decimos aquí en República Dominicana, se deslizaban, se caían, se desvirtuaban del propósito y de la encomienda que Dios le había dado, cuando se alejaban un poquito. Nosotros somos Cristo dependientes. El pastor decía esta mañana en Bálsamo del Cielo, somos espíritu dependiente, neuma dependiente, dijo. O sea, dependemos de la comunión, que es lo que nos lleva al ambiente espiritual, porque Dios es espiritual y Él habla el lenguaje espiritual. Por eso es necesario que nosotros nos acercamos a Dios y hay que conocerle espiritualmente. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Pues habitando en la comunión con Dios. Por eso no perdamos la comunión con Dios. El Espíritu se aparta de nosotros, que es el que nos ayuda. Aquí en la tierra Jesús dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él nos ayudara a establecer esa comunión con Dios el Padre a través del Hijo. Pero por falta, por la desobediencia, entonces nos desvirtuamos. Miren, dice la palabra que después que David fue ungido, entró el Espíritu Santo en él, dice la palabra en 1 Samuel, verso 16. Capítulo 16. Pero dice también que después de la desobediencia de Saúl, el Espíritu lo dejó. Muchas veces nosotros entendemos, mi hermano, que a veces es el diablo que nos está atacando, que nos está zarandeando, que todas las cosas son de que el enemigo. Pero muchas cosas es que nosotros hemos actuado de una forma que el Espíritu, como tú insistes, Él tiene que hacer así. Y el Espíritu Santo es el que nos rodea. Yo le decía al pastor Luis el otro día, porque estábamos hablando de un viaje de Santo Domingo, oiga, siervo, yo creo que hasta los impíos reconocen la gran misericordia de Dios. Miren la cantidad de variables que hay cuando usted anda en un vehículo de Santo Domingo aquí, con este transporte que es cada día más difícil, y la calle que está rebalosa, y una calle que se está derrumbando, y un tramo que están arreglando, y otro que están haciendo imprudencia, y el vehículo suyo que no le he mencionado cuántas cosas puede tener. Yo digo, señores, pero, y nosotros andamos briciados, como que todo eso está cubierto. Mire, usted cree en el Señor que lo cuida, porque no hay forma que si usted medita en eso, usted ande así. No hay forma. Usted sabe la cantidad de variables que hay. Dios nos cuida. Ahora le digo otra cosa, es cierto, el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Todo el tiempo. El enemigo anda alrededor buscando siempre a quien devorar. Pero dice también el Señor en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Fíjense que la palabra dice que Él anda alrededor, Él no está adentro. ¿Sabe a veces cuando nosotros entramos en cosas, en situaciones? Porque por algún acto de desobediencia hicimos que el Espíritu Santo se apartara y era el que me cubría alrededor y el enemigo no cesa un segundo para entrarte. Eso es real, ¿eh? Si usted ve, no, pero yo tengo 40 y tantos años, 50 y a mí, el Señor le ha estado cubriendo. Él ha estado a su alrededor cubriéndolo. Por eso, si el Señor se aparta un poquito, o no dijo Dios
que fue el que le dio libertad al enemigo para tratar a Job, pero le dijo a él no toque su vida? ¿O acaso no le tuvo que pedir el permiso para zarandear a Pedro? Permiso, porque si el Señor no da el permiso, no sucede nada, usted es intocable. Cuando el Señor sí se retira voluntariamente, cuando usted en su libre albedrío elige actuar en desobediencia de Dios. Y entonces llegan esos elementos y entonces nos quitan la comunión con el Padre. Y eso hace que el propósito no siga cumpliéndose en nosotros, se estanca, se paraliza. Miren, comentarles nada más que la comunión es tan necesaria precisamente por eso, porque somos dependientes del Señor cada día. No podemos dar por sentado las cosas que ya sabemos del Señor. Es muy interesante porque a Dios hay que conocerle. De hecho, la fe verdadera está basada en que usted sepa quién es el Señor, qué es lo que ha dicho el Señor y qué ha hecho el Señor. Esa es una fe que se fundamenta cuando usted conoce eso, conocimiento, la información, quién es el Señor, qué ha dicho el Señor y qué ha hecho el Señor. Eso fortalece su fe. Pero aún eso, si no hay comunión, entonces no es garantía. Ahora, si usted sabe esas tres cosas y usted la atesora y la cree y tiene convicción, va a procurar esa comunión. Hablando del profeta Samuel, usted sabe que Samuel era una de las personas que tenía más cerca las cualidades de Jesús. Él era profeta, él era sacerdote. Algunos dicen que pudiera ser llegar hasta sumo sacerdote, pero él era de la tribu de Efraín. Y Dios dijo que la tribu de los levitas, de Aarón, los hijos de esa dinastía, iban a ser los sumos sacerdotes. Pero como él fue criado con Elí, que sí dice la Biblia, que era sumo sacerdote, y se crió ahí en el templo, y hacía oficio de lo que hacía el sumo sacerdote, pero lo que sí era sacerdote, era profeta, era sacerdote. Dice la Biblia que era juez, juzgaba a la nación de Israel, y ahora que estamos en el libro de los jueces, que estamos estudiando características de 12 jueces, puntualizando más a Gedeón y a Sansón, que son los más connotados, pero precisamente vamos a ver detalles de unos que andan por ahí, que también Dios habla de ellos y nos trae enseñanza. Pero esos 12 se le añade como jueces, dice la Biblia. Elí juzgó a la nación de Israel y cuando muere queda Samuel y queda como juez. La connotación un poquito diferente porque aquellos 12 eran hombres que Dios levantaba, conquistadores que vencían la opresión a la que estaba sometido el pueblo en un momento dado, y estos tenían más la connotación de que eran los consultores donde el pueblo iba para tomar decisiones, para buscar consejos y gobernaban a través del juicio de Dios. Pero Samuel tenía todo eso, era sacerdote, era profeta, era juez y era vidente, dice la Biblia. Vidente es, no que usted sea profeta, es vidente. El profeta escucha lo que Dios le dijo, que es un gran privilegio, y va y dice. El vidente tiene una cualidad de parte de Dios que ve y conoce las cosas de Dios con el mismo poder de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl, el papá lo manda a buscar las asnas que estaban perdidas, Saúl salió a buscar unas asnas y de allá para acá se encontró con un reinado. Fíjese que, déjese tranquilo, que a veces uno anda buscando asnas, haciendo cosas que son insignificantes, que cansan a uno, que lo que a uno le dan es molestia y de allá para acá Dios le puede tener un reinado. Así que, entonces Saúl se hace acompañar de un criado de su padre y dice que ya se desanimaron. Volvámonos, le dice él al criado. Y Dios, que elige todo perfecto, el criado es que tiene la fe, le dice, oye, aquí hay un hombre vidente. Déjame ver si yo puse por aquí, porque quiero leer lo que dice la palabra de él. Dice el criado, 1 Samuel 9:6, dice, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Ese hombre no ha fallado nunca. Ese es un tiro. Insigne, connotado, de renombre. Un hombre que es una marca cuando se habla de vidente. Y Samuel tenía esa cualidad. Dios le había hablado antes, mira, el pueblo ha pedido un rey, tú vas a ser el que lo vas a ungir y va a ser un hombre hermoso, fuerte, que de los hombros para arriba no hay nadie más hermoso que él
y dice que Samuel, que sabía lo que Dios le estaba diciendo, eso en su corazón causó un asunto. ¿Cómo? Que el pueblo pidió eso, pero tiene que escuchar lo que le dijo Dios. Eso es lo que tú vas a hacer. Cuando llegan estas dos personas allá, el criado buscando el asna, y de una vez, dice que desde que Samuel alcanzó a ver a Saúl, que venía con el criado, dice, y Jehová le dijo a Samuel, Samuel, ese es el hombre que yo te dije, ahí viene. Y Samuel se adelantó y le dijo, sí, yo sé que ustedes andan buscando dos asnas. Era evidente, sabía el asunto de lo que estaba pasando. Yo sé que ustedes andan, pero tranquilo, que ya aparecieron. Y hagan esto. Y luego saben ustedes que el Señor rechazó a Samuel porque desobedeció a Saúl y le retiró la comunión prácticamente. Entró en malestar. Sin embargo, Dios le honró en lo que le había dado por muchos años, aún ya no teniendo el favor de Dios. Pero a partir de ahí Dios le hace una encomienda al profeta Samuel de que hay que buscar al nuevo ungido de Jehová. Y aquí es que yo quiero que ustedes vean cuando nosotros estamos hablando, señores, de un hombre que es el que más tiene las cualidades de Jesús, profeta, sacerdote, juez, vidente, que dice Jeremías capítulo 15 en el primer verso, que él y Moisés son los dos intercesores más grandes que Dios. Dice el mismo Dios, es Dios, dice palabra de Dios, vino a Jeremías diciendo, ni que vengan delante de mí Moisés y Samuel, ya yo he hecho para atrás. O sea, Dios estaba diciendo, los dos intercesores más grandes, a los cuales yo no le he negado nada. Y la gente decía que este hombre no había fallado nunca en nada, un hombre insigne cuando decía lo que estaba pasando y se le consultaba. Sin embargo, dice aquí que Dios llamó a Samuel y le dice que vaya a buscar el ungido de Jehová, que iba a sustituir a Saúl. Y le llama, dice Saúl, cuando Dios le habló, Samuel, Señor, pero si yo cojo para allá, tú sabes que ese hombre me va a matar. Ay, ¿cómo cojo yo? Ay, pero si yo usurpo. Dice Dios, oiga, Dios puede hacer todas las cosas. Dice Dios, dile que tú vas a un sacrificio y llévate los animales. En caso de, Dios pudo haberle dicho, oye, ese hombre no iba a pasar por ahí. Pero como tú tienes duda, vamos a trabajarte con la duda hasta que tú puedas creerle a Dios. Tú tienes que vivir el proceso. Dios no te puede resolver todo con magia, como quizá hizo, pues Dios es soberano. Con Gedeón hizo unas cuantas cosas, cuando estemos ahí lo vamos a ver. Gedeón es uno de esos desconfiados, bienaventurados. Entonces, le dice aquí el Señor, en el verso 3 de Samuel 16, dice, ve allá y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Oiga la dependencia de la comunión con Dios. Este hombre de esta estirpe, que quizá usted no va a encontrar mucho en la Biblia, todavía Dios necesita, no importa quién sea, que tú mantengas la comunión con Él y que no la pierdas en ningún momento, porque lo que va bien es hacer la instrucción de Dios. Y si tú no tienes comunión con Dios, no vas a escuchar la instrucción de Dios. Tú te sabes los principios bíblicos, pero lo que tú vas a hacer mañana, tienes que preguntarle a Dios cuando te levantes, tienes que encomendar a Dios el día, tienes que decirle, Señor, háblame para lo que yo voy a hacer hoy, yo quiero agradarte, yo quiero andar en tus caminos, ya no en mis caminos, porque entonces yo no he entendido el propósito. Si yo todavía quiero andar en mis caminos, solo que Dios sea mi guardaespaldas y mi guardador. Y por eso a veces el propósito nos falta la visión de Él. Y Dios le dijo aquí, y me vas a ungir al que yo te dijere. ¿Usted cree que Dios no pudo haberle dicho? Oye, es el chiquito, son 8 hijos que tiene ese señor. El más chiquito, que tiene los ojos verdes, no lo iba a confundir, no había forma. Pero Dios necesitaba trabajar algo que había en ese gran profeta de Dios que se llamaba Samuel. Y le dice aquí que Samuel entonces se equivoca en el proceso de reclutamiento del muchacho. Reclutamiento y selección de este colaborador que Dios andaba buscando para su reino, que tenía que hacerlo a la manera de Dios. Ve allá que yo te enseñaré y tú ungirás al que yo te dijere. ¿Qué era lo que le correspondía a Samuel? ¿Que se le fue una bola? Señor, estoy aquí delante de todos estos muchachos
que tú me mandaste. Padre, en el nombre de Jesús, voy a hacer ahora como hizo Eliezer, el siervo de Abraham, que cuando tú lo mandaste a buscar a la esposa a Isaac, él se arrodilló. Y dice la Biblia que hasta todos los camellos se arrodillaron y oraron. Y ese hombre hizo que los camellos se arrodillaran y todo el mundo oró. Y le dijo, Señor, yo no puedo fallar en tu encomienda. Tú me has mandado a buscar a la esposa de tu hijo y es una encomienda tuya. Yo tengo que escuchar lo que tú me digas. Háblame y muéstrame, porque aquí hay demasiadas mujeres y yo no quiero fallar a tu encomienda, Señor. Ese es un siervo. Pero se le fue a Samuel. Para enseñanza a nosotros llegó esto. Para que no se nos olvide consultar a Jehová. Señores, yo he predicado varias veces esto y se me ha olvidado. Y Dios me lo ha hecho ver, que se me ha olvidado preguntarle. Y Dios me ha ayudado a salir, pero no es lo mismo, porque cuando tú vas conforme a lo que Dios te dijo, a lo que yo te dijere, y tú haces eso, tú vas seguro. Puede que el tiempo es de Dios todavía, que las cosas no se ejecutan, pero tú vas seguro. Pero entramos al revés, no consultamos a Dios y después de Dios le pedimos que nos saque. Y lo bueno es que Él nos saca. Por eso es que la misericordia de Dios es tan grande cuando hay un corazón que sabe que le ha fallado a Dios. Y llegaron entonces ahí los hijos de Isaí. Dice que llegó Eliab y Samuel ahí fue que cometió el detalle. Que le dijo, este es el hombre. Dice, ahí sí le habló. Dios le habló a él entonces y le dijo, oye, ese no es el hombre. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios nos dice, no andamos por vista, debemos andar por fe. ¿Cuál es la fe? Lo que Dios es, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. En eso debe estar basada nuestra fe y poner la atención a través de la comunión con Dios. Entonces llegó Eliab, llegó Abinadab, llegó Sama y en todo pensaba Samuel que era ese. Hasta que pasaron los 7, entonces Dios le dijo, pregunta si hay otro muchacho más. No hay, y ahí vino David. Lo que les quiero decir, mis hermanos, en este día, que delante de Jehová no se debe andar por lo que uno cree, por las apariencias, sino por lo que Dios ha dicho. Él le dijo, yo te voy a decir allá cuál es. Parece que a Samuel le faltó preguntarle a Dios. Jesús era grande ahí. Señor, ven para que te muestre que es hora de aquí en la fiesta, para que aquí. El tiempo de ustedes siempre es. A usted lo invitan a lo que sea y siempre dice que sí. Usted no le pregunta a Dios para nada. Lo meten en un proyecto y dice que sí porque es bueno. Yo no puedo moverme así, le dije Jesús. Se ve que un buen tiempo, una gran bendición que yo pudiera expresar y hablarle hasta de mi Padre Dios. Pero yo me muevo cuando Dios diga. El Hijo de Dios. Y daba gracias cada vez que iba a hacer algo. Padre, te doy gracias. Bendice el Hijo de Dios. Y ayunaba 40 días para hacer una elección. Cuando eligió a los discípulos, que era lo que antecedía a todo esto, dice que Jesús ayunó en el desierto por 40 días. Sabía Jesús dónde estaba la gente, sabía cuáles eran. Pero nadie está exonerado de perder la comunión con Dios, porque si no, no funcionamos. Mis hermanos, por eso nosotros vemos que aún aquellos actos donde Jesús hizo milagros, donde uno cree que aparentemente no hubo fe. Por ejemplo, Jesús sanó el hombre de la mano seca, que fue él que lo llamó, sin decirle nada. La mujer encorvada, Jesús lo sanó. El paralítico de Betesda. Y en esos 3 de todos los milagros, no se ve que ellos tuvieron la fe para que lo sanaran. Pero dice que después hubo uno que se regocijó. Dice que hubo uno que habló de Jesús. Dice que hubo uno que Dios se juntó con él en el templo y le hizo saber que era él. Es decir, que Dios en su presencia sabía que su reacción por la sanidad iba a ser de fe. Porque sin fe es imposible que Dios obre. Es imposible agradar a Dios. Aparentemente. Entonces, mis hermanos, tener claridad y convicción del propósito para con Dios es lo que nos va a ayudar a saber que no podemos perder la comunión. A veces creemos que la vida de la fe de nosotros es así y nos centramos en una mentalidad consumidora que anda comprando cosas y pidiéndole a Dios que me dé provisión para yo comprar y entonces yo estoy en bendición porque ya yo pude hacer eso.
Porque yo puedo incluso hasta justificar las cosas malas, como hay hoy día, que yo tengo el respeto por el otro, aún sabiendo que está haciendo cosas malas. No es que yo me meta en su vida, pero si tengo que dar una opinión, no puedo decir que eso está bien, con tal de congeniar por el otro. También a través de que Dios haga las cosas a través de un evento y no cumpla el proceso en nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos creer que esa es la visión del propósito que Dios tiene en nosotros. Como que todas las cosas vayan bien, que es bueno procurarlas, que solamente con el hecho de que quizás mi casa esté bien, de que mi relación matrimonial esté bien, eso es señal de que Dios está entre nosotros. Pero aún así, ese no es el propósito. Dios quiere transformarnos hasta llevarnos a la imagen de Jesucristo otra vez. Y eso solamente puede darse si nosotros mantenemos una fe de convicción que crece cada día y ello nos lleva a tener la comunión con Dios. Aún los grandes hombres de Dios pueden fallar si pierden de vista estas cosas. Así que, mis hermanos, siendo ya las 8:49, el Señor me dijo que te diga que no te apartes de la comunión con Él. Amén, mis hermanos.